Buenas noches, mis amados hermanos. Eh, Damos gracias a Dios una vez más de estar aquí en el grupo, el programa El Varón Siguiendo a Dios. Y pues vamos a tener nuestra clase, hermanos, con el tema general que estamos tomando de la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Hoy vamos a ver la clase número 6, hermanos. Número 6. Primeramente Dios. Pero antes de empezar nuestra clase, hermanos, pues vamos a cantar las alabanzas, hermanos, y luego para que nos aprendamos las alabanzas que usamos animándonos para el evangelismo, para usar nuestros pies, para caminar, para andar, para ir y predicar el evangelio. Les saludo a su hermano en Cristo, Orlando Córdoba Carrillo, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Un abrazo para todos y pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de esta noche, hoy miércoles 15 de octubre de 2025, pues vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos da, Dios nos presta para poder compartir su palabra. Vamos a cantar la alabanza Somos Evangelistas. Hermano Josué, Dios lo bendiga, manito. Buenas noches. Buenas noches, manito. Gracias a Dios estamos aquí una vez más. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Mana Meli, buenas noches, mana. Dios la bendiga, mana. Estamos aquí, manta, para servir en el ministerio de Dios, manta, y en este maravilloso programa que tenemos del varón siguiendo a Dios. Mano Leo, Dios lo bendiga, mano. Dice hermano Leo, hola hermanos, bendiciones. Dios te bendiga, mano, Leo. Saludos para todos. Y pues vamos a... Bendiciones para todos los que están conectando, hermanos. María Victoria dice, buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Amén, hermanita Mari, Dios la bendiga, manita. Dios los bendiga a todos los que se están conectando y los que faltan por conectarse. Vamos a cantar la alabanza Caminando sin parar. Hay que caminar, hermanos, hay que caminar sin parar, no nos detengamos, hay que seguir avanzando para llenar del Evangelio, hermanos, a toda criatura, como dijo Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios,
Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Amén, hermanos. Tenemos aquí a nuestra hermana Carmen Vázquez. Dice, buenas noches, hermano Orlando. Dios lo bendiga grandemente con su amada familia. Amén. Amén. Leticia Soto. Dice, buenas noches y bendecidas noches, mis hermanos. Hermano Manuel, mi hermanito Manuel Mendoza, saludos hasta Cancún, hermanito. Qué gusto saludarlo, hermano. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, hermanita Marisol. María Victoria Sánchez. Dios la bendiga por compartir. Ahí compartiendo. Sigamos compartiendo, hermanos. Sigamos compartiendo para que muchos hermanos y hermanas y amigos y familiares puedan conectarse a este hermoso y maravilloso programa del varón siguiendo a Dios. ¿Sí? Pues bienvenidos, hermanos, a su programa. Vamos a pasar, hermanos, vamos a orar y después de esta oración estaremos iniciando con esta clase de esta noche, hermanos. Hermana Esther, Dios la bendiga, hermana. Dice, buenas noches, hermano Orlando. Dios la bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermana Esther. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche maravillosa, Señor, ya que nos has concedido la vida. Y a pesar, Padre Celestial, de las cosas materiales, pues tenemos mejor que nada la vida que nos das, bendito Dios, ya que desde nuestra vida, Señor, que nos das, depende también, Padre Santo, el hecho de caminar bajo tu gracia divina, porque solamente así, Señor, podemos reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, Señor, que sin ti, Padre, nada podemos hacer. Por eso, Dios, agradecemos que nos des la vida y la oportunidad de compartir tu palabra a través de este programa del varón siguiendo a Dios, y que a través, oh Dios, de este programa podamos alcanzar muchas almas, Señor, para gloria de tu nombre, y también podamos edificar, Señor, tu iglesia, y podamos, oh Dios eterno, ayudar a la hermandad, Padre Santo, a hacer conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque ese poder glorioso del Evangelio, Señor, puede alcanzar, Padre Santo, muchas almas, bendito Padre. Sabemos, oh Dios, que tenemos esa imposición, Señor, en nuestras vidas de compartir el Evangelio, de la cual, Padre, que no hay manera de buscar sustituto. Tenemos esa obligación porque ha sido impuesta como necesidad. Y queremos, oh Dios, cumplir ese mandamiento, por lo cual, Padre, ayúdanos a hacer conciencia de ello y permite, Padre, que estas clases sean de bendición para tu pueblo. Bendice a tu siervo, Dios, que has de usar para estas clases, así como también, Padre, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, así como de todos aquellos, oh Dios, que han de escuchar este estudio, para que podamos, oh Dios eterno, servirte de la mejor manera conforme a las santas escrituras. Te lo pedimos y suplicamos humildemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues vamos, hermanos, a pasar a nuestra clase de esta maravillosa noche, hermanos. Hoy, miércoles 15 de octubre. El tema, hermanos, general que tenemos en estas clases, hermanos, es predicando el Evangelio conforme a las Santas Escrituras. El punto, hermanos, que estamos viendo en esta clase, o el
tema específico de esta clase, hermanos, dice, conforme las Santas Escrituras, no debemos entretener a las almas que están en peligro de perderse para siempre con muchos estudios. Estudios que solo le pertenecen a los que ya han sido bautizados. Vamos a iniciar nuestra clase, hermanos, con Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20, hermanos. Es un texto que la mayoría de los hermanos y hermanas no sabemos de memoria. ¿Sí? Estoy leyendo la versión Reina Valera 60 y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato que tenemos aquí, hermanos, es de ir. Id. ¿Y a qué vamos a ir? Vamos a ir a ser discípulos. ¿Cómo los hacemos discípulos? Bautizándolos. Pero para bautizarlos, amados hermanos, hay que predicarles el evangelio. ¿Sí? No podemos bautizarlos sin evangelio, hermanos. No podemos bautizarlos sin evangelio. Así que hay que ir a bautizarlos. Pero para poderlos bautizar, hay que predicarles el evangelio. Ahora, ya de que tenemos a las personas, hermanos, bautizadas, entonces sí hay que enseñarles a guardar todas las cosas, hermanos. Pensemos que por cada cosa hay que darle un estudio. Por cada cosa que hay que guardar al Señor, hay que dar un estudio. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos que guardar? Hermanos, son muchísimas cosas que tenemos que guardar que Cristo manda. ¿Sí? Entonces, son muchísimos estudios, hermanos, que necesitamos. Entonces, quizás, hermanos, la vida que tenemos o los años que tengamos de vida en esta tierra, hermanos, no nos alcance para aprender, hermano, para ser enseñado a guardar todas las cosas. Quizás no alcancemos a tener todos los estudios que necesitamos, hermanos. A lo mejor no alcancemos. Pero tratándose de la salvación, hermanos, de convertirse en discípulos, como hemos venido aprendiendo, hermanos, solamente hay un estudio, hermanos, que tenemos que dar para que la gente se haga discípulo, para que la gente se bautice, y ese mensaje es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, consiste en predicar quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y cuál es el plan que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación, que es el oír el Evangelio, creerlo, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Ahora, hermanos, debemos recordar que el infierno es tan real, hermanos, tan real como el cielo mismo. Si creemos en el cielo como la morada de Dios, también debemos de creer en el infierno como la morada eterna del diablo, donde será castigado por toda la eternidad. Y debemos recordar, hermanos, debemos de recordar que hay un camino ancho donde muchas personas van a la perdición, hermanos. Jesús dijo allá en Mateo 25, vamos a Mateo 25, versículo 41 al 46. Jesús hablando, hermanos, del día del juicio, habla de los de la derecha, pero después habla de los de la izquierda. Y dice en el versículo 41 en adelante, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno, hermanos, es el infierno. Sigue diciendo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense, hermanos. O sea, hay un castigo eterno, hermanos, y también hay una vida eterna. Los que ya estamos, hermanos, en el camino del Señor, los que ya hemos recibido el Evangelio, pues ya estamos, hermanos, en la lista de los justos, de los que vamos a la vida eterna, hermanos. Aunque tenemos que mantenernos en ese camino de justicia. Aunque estamos en peligro también de perdernos, hermanos, si no cuidamos la salvación, como dice Hebreos 2:1, ¿eh? Pero hay personas, hermanos, hay personas que van camino al castigo eterno, hermanos. ¿Sí? Van derechito al infierno. Esas personas son las que nunca han obedecido el Evangelio, hermanos. Esas personas son aquellas personas que tienen un Evangelio diferente o que nunca se han comprometido, ¿eh? Nunca han querido buscar la cosa de Dios. Por eso, hermanos, mire, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. Perdón, y pocos son los que la hallan. Fíjense, hermanos, la puerta estrecha, hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. En la puerta ancha, hermanos, y el camino espacioso, o sea, amplio, ese camino lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta ancha y muchos van por ese camino de perdición, hermanos. ¿Sí? Esas personas a la cual usted y yo visitamos cuando vamos por las calles, hermanos, y sabemos, nos enteramos por la encuesta que le hacemos de que o tienen un evangelio diferente o nunca han querido buscar a Dios, hermanos, o de plano no conocen a Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos estar conscientes de que esas personas van camino al infierno. Sus almas están en peligro, hermanos. Van en ese camino espacioso, en esa puerta ancha. Y la finalidad, hermanos, de ese destino, de ese camino, de haber entrado por esa puerta ancha, es el infierno. Sí, hermanos. Usted y yo debemos estar conscientes de eso. Porque, miren, hermanos, si creemos en la salvación de nuestra alma, también debemos de creer en la perdición del alma. Sí, hermanos. No podemos estar muy contentos, hermanos, con la salvación de nuestra alma y contentos, hermanos, con la perdición del alma de las personas que están allá, hermanos, fuera del camino de la salvación. Debemos recordar, hermanos, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Y cada día se acerca más y más la venida de Jesús. Cada día, hermanos, se acerca la segunda venida de Cristo. Dice la carta a los tesalonicenses en su segunda carta, hermanos. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar con los que no obedecen al Evangelio, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio? Dice el versículo 9, los cuales sufrirán. Fíjense a dónde van esas almas, hermanos.
Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa, los que no conocieron a Dios, hermanos, van a sufrir. Van a sufrir. Están destinados, hermanos, están en el camino hacia el sufrimiento. La gente que no conoce a Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos que dar a conocer a Dios. Tenemos que dar a conocer quién es Jesús, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Pero también dice, hermanos, que los que no obedecen el Evangelio también van a sufrir, hermanos. Los que no obedecen. Es decir, hay gente que sí va a conocer a Dios, pero no están dispuestos a obedecer. Mira, ahora fuimos ahora a una campaña a Matehuala, San Luis Potosí. Estuvimos 4 días en las calles, hermanos, predicando el Evangelio. Y sí, la gente nos escucha. Pero ni una persona quiso bautizarse. Ni una más. Fuimos en agosto, bueno, entonces fue en septiembre. En agosto, hermanos, fuimos a predicar a Texcoco, Yucatán. Y pues ahí, hermanos, pues sí, parece que fueron cuatro que se bautizaron ahí. Fueron 4, parece. Y fíjense, hermanos, hay personas que no quieren obedecer. ¿Y a dónde van a terminar sus almas, hermanos? Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando usted está predicando el Evangelio, a esa persona que usted le está predicando el Evangelio, lo que usted está haciendo es rescatándolo del camino al sufrimiento eterno. Cuando usted está predicando el Evangelio, lo que usted está haciendo es rescatándolo de la eterna perdición. Cuando usted le está predicando el Evangelio, lo que usted está haciendo es ayudarlo a no vivir eternamente excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que usted está haciendo al predicarle el Evangelio a la persona. De tal manera, hermanos, que al predicar el Evangelio tenemos que ser muy específico. Por eso ya vimos uno de los puntos, de los temas que ya vimos de esta clase, es precisamente eso, que el Evangelio es un mensaje específico. Y que el Evangelio tiene prioridad, hermano. Es lo primero que hay que predicar. ¿Por qué? Porque urge librar esas almas del sufrimiento, del camino al sufrimiento. Urge librar esas almas, hermanos, del camino a la perdición. Urge, hermano, ayudar a esas personas para que no vivan excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Urge, hermanos. Por eso es que no podemos, hermanos, entretenerlos en ese camino de perdición con tantos estudios. No podemos estarle dando tantos estudios a las personas, hermanos, sabiendo que están en peligro, hermanos, de ir al infierno, hermanos. Están en peligro de sufrir eterna perdición. Están en peligro, hermanos, de sufrir en el infierno. Están en peligro, hermanos, de que terminen excluidos eternamente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso urge, hermano, urge salvarlo, urge rescatarlos, hermanos. Urge, es muy urgente. Otra cosa importante, hermanos, que debemos de recordar cuando predicamos el Evangelio, es que debemos recordar que la muerte, hermano, la muerte, hablamos de nuestra muerte física, la muerte siempre está acechando a los vivos. ¿Sí, hermanos? Recordemos lo que dice Hebreos 9:27. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué sigue después de la muerte? El juicio. Y después de esto, el juicio. Fíjense, hermano. Cuando predico el Evangelio, hermanos, yo les leo este texto de 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9. Y les hago ver, hermanos, que tenemos un misterio, ¿verdad? Un misterio es la venida de Cristo, que viene y no sabemos cuándo viene. El segundo misterio es que vamos a morir y no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte, hermanos.
porque para morir no necesitamos estar bien viejitos, o para morir que tiene que llegar una enfermedad muy grave para morir. No, no. Gente sana y joven hermanos, muere. Ahorita con las inundaciones que hubieron, hermanos, eh, aquí en Poza Rica están estudiando unas hijas de nuestro hermanito Tiburcio, el predicador de Huejutla, y, y gracias a Dios llegaron por ellas, una amiga se las llevó a Coatzintla, pero varios compañeros de ellas, de estas hermanitas, porque las dos son cristianas, eh, gracias a Dios que se la llevó su amiga, pero varios amigos, compañeros, hermanos, compañeros de la escuela, de la universidad, se los llevó el agua. Varios murieron. Eran jóvenes y muy sanos, hermanos. La muerte llega así. La muerte siempre está acechando a los vivos, hermanos. Miren, de este texto dice que después de la muerte solo nos espera el juicio, no, no nos espera otra cosa, hermanos. Solamente nos espera el juicio. Dice Juan 5, versículos 28 y 29, que habrá una resurrección. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero luego dice el 29, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué sería lo bueno, hermanos? Bueno, lo bueno es la obediencia, hermanos. La obediencia es lo bueno. ¿Qué sería lo malo? Lo malo es la desobediencia. Así que si sorprende a la persona en obediencia, gloria a Dios, hermanos, en obediencia al Evangelio. Pero si sorprende a una persona en desobediencia al Evangelio, hermanos, solamente van a resucitar para condenación, hermanos. Así que después de la muerte no podemos cambiar, hermanos, el destino o la condición de obediencia a desobediencia o de desobediencia a obediencia. Después de la muerte es como un sello, hermano. Un sello. Ya, moriste en obediencia, te espera resucitar para vida eterna. El sello, moriste en desobediencia, estás destinado a resucitar para condenación. Bueno, hermanos, hemos escuchado, hermanos, y me duele, me consterna, hermanos, me consterna recordar esto, pero hemos escuchado, hermanos, este lunes que pasó, hermanos, yo los lunes doy clases de evangelismo por Zoom a un grupo de hermanos que me invitaron todos los lunes a las 7 de la noche, hora centro de México. Ya tenemos 3 años, hermano, 3 años dando clases ahí. Bueno, vamos apenas para 3 años. Y este lunes, hermanos, uno de sus hermanos hizo el comentario de que él estaba dándole el plan de salvación a la persona. Pero todavía creo, ya no recuerdo muy bien cómo, pero creo que todavía no llegaban al estudio del bautismo. Y la persona se enfermó, ¿no? Se enfermó, creo, de neumonía, algo así. Y la persona murió. Es decir, murió, hermanos, en el camino al infierno. Murió en el camino, hermanos, a la perdición. Murió en el camino, hermanos, hacia el sufrimiento. Murió en el camino para vivir excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Sí, hermanos. Hermanos, por eso el tema de esta clase, hermanos, dice, conforme a las Santas Escrituras, no debemos entretener a las almas que están en peligro de perderse para siempre con muchos estudios. Estudios que solo le pertenecen, ¿verdad?, a los que ya han sido bautizados.
Y puse esa parte, hermanos, estudios que solo le pertenecen a los que han sido bautizados, porque a veces, hermanos, pues le enseñamos, hermanos, por ejemplo, a usar la Biblia. ¿Ah? Yo tenía esa costumbre, hermanos, de enseñarle a la gente primero qué era una referencia bíblica, los dos testamentos, los dos pactos, ¿sí? Antes de hablar del plan de salvación, hermanos, ¿sí? Para que conociera la Biblia y pudiera entender el Evangelio. Esa era mi intuición mía. Pero los años, hermanos, los años y la experiencia de predicar el Evangelio, pues Dios me ha mostrado otra cosa, hermanos. Y esto es lo que vengo compartiendo con ustedes en estas clases, hermanos, que venimos impartiendo, hermanos. El primer tema general que estamos impartiendo aquí precisamente es eso, de predicando el Evangelio conforme a las Santas Escrituras, hermanos. Y conforme a las Santas Escrituras ya vimos, hermanos, que solamente en la historia te daban un estudio. Y ese estudio, hermanos, era el estudio del Evangelio, de lo que es Jesús, de lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos pide hacer. Por eso, bien, hermanos, debemos de ver, de ver la magnitud del peligro en que están las personas, de tal manera que urge rescatarlas de ese camino en que se encuentran. ¿Por qué? Bueno, porque van a la perdición, hermanos, porque Cristo viene pronto, hermanos, ¿sí? Y porque la muerte está acechando, hermanos, esas almas, hermanos. Otra cosa muy importante que debemos de recordar, hermanos, al predicar el Evangelio, debemos de recordar que el Evangelio es el único poder que Dios usa para la salvación de todo aquel que cree, hermanos, el Evangelio, que cree el mensaje. No existe otro poder, hermanos, para salvar a las almas. Dice Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice nuestro texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Dice, es el poder de Dios. ¿Para qué es ese poder? Dice el texto, para salvación. ¿A quién salva ese Evangelio? A todo aquel que cree. Entonces, si nosotros predicamos, hermanos, el Evangelio conforme a la Santa Escritura, Dios va a usar su poder para salvar a esa persona en ese mismo día, en ese mismo instante. Si nosotros predicamos el Evangelio conforme a la Escritura, con ese poder Dios va a salvar a esa alma en ese mismo día, en ese mismo instante. Si usted y yo predicamos el Evangelio conforme a las Escrituras, Dios va a usar su poder para salvar a esa persona para que crea y se salve en ese mismo día, en ese mismo instante. Recordemos la clase que tuvimos anterior, hermanos, vimos que cuando se predicó el Evangelio allá en Jerusalén, el día de Pentecostés oyeron el Evangelio. El día de Pentecostés creyeron el Evangelio. El día de Pentecostés se arrepintieron. El día de Pentecostés se bautizaron, hermanos. En ese día. No, Pablo, hermano, Pedro, hermanos, y los 11 que estaban con Pedro, no entretuvieron, hermanos, con muchos estudios a esos 3,000. Ese mismo día, hermanos, se hizo uso del poder de Dios para salvar esas almas. Y lo mismo vemos en todos los ejemplos que tenemos en el libro de los Hechos. Encontramos, hermanos, que en el mismo día, en el caso del carcelero de Filipo, pues fue en la misma noche, porque ese fue de noche. Pero en la misma noche, el carcelero oyó el Evangelio, en la misma noche lo creyó, en la misma noche se arrepintió, en la misma noche confesó, en la misma noche se bautizó. Porque acuérdense, hermanos, nadie puede ser bautizado sin oír el Evangelio. Nadie puede ser bautizado sin creer el Evangelio. Nadie puede ser bautizado sin arrepentirse, sin estar dispuesto a cambiar su vida. Nadie puede ser bautizado si no confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Y aquel eunuco, pues, aquel carcelero se bautizó a medianoche, hermanos, enseguida. ¿Por qué? Porque ahí vemos, hermanos, en acción el poder de Dios, hermanos, el poder del Evangelio. Por eso es que no debemos de entretener, hermanos, con tantos estudios a las personas que están en peligro de perderse para siempre. Otra cosa que debemos de recordar, hermanos, es que el bautismo es urgente que se lleve a cabo en el mismo momento en que cree la persona el Evangelio, hermanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es urgente, hermano, que la gente se bautice, hermanos, en el mismo momento que cree el Evangelio? Bueno, una de esas razones, hermanos, es porque es la única forma exclusiva de obedecer el Evangelio para ser salvo. Recordemos, hermanos, ahí el ejemplo de Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Ahí tenemos la historia de Felipe y el eunuco, hermanos. Dice, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, hermanos. Si preguntamos, ¿por qué, hermano? ¿Por qué bautizó Felipe al eunuco? Según el versículo 35, hermanos, lo bautizó porque le predicó, hermanos, porque oyó, vamos a decir así, porque oyó el Evangelio de Jesús. En primer lugar, oyó el Evangelio de Jesús. ¿Por qué, hermanos, bautizó rápidamente al eunuco? Bueno, porque este hombre creyó, hermano, creyó en el Evangelio. Otra razón, hermanos, por la cual fue bautizado es porque confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Confesó que creía. Así que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, debemos de ayudarlos a las personas, debemos de ayudar a las personas a que crean quién es Jesús. Por eso predicamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el mediador, que Jesús es uno de los tres divinos, que Jesús siendo Dios se hizo carne, se hizo humano, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y predicamos qué es lo que Jesús hizo, de que Jesús murió y resucitó, y por eso es que somos plantados en la semejanza de su muerte. Ahora, miren, hermanos, cuando Jesús resucitó, Él les dio el mandamiento, hermanos, allá en Marcos 16. Vamos a Marcos 16, por favor, versículo 15 y 16. Dice la escritura, y les dijo, o sea, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, hermanos. Déjenme leer este texto. Vamos a leer este texto en la Reina Valera contemporánea, hermanos. Dice la Reina Valera contemporánea, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Fíjense. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es decir, prediquen quién soy yo. Prediquen qué hice, dice Jesús. Y prediquen qué es lo que les pido para que se salven. Son tres cosas importantes, ¿no? Tres puntos importantes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Y qué nos pide que nosotros hagamos para nuestra salvación? En esos tres puntos se define el evangelio, hermanos, el mensaje de salvación. Ahora, dice el 16, hermanos, el que crea.
Es decir, el evangelio hay que predicarlo para que la gente lo crea, hermanos. Pero no solamente lo crea, sino que lo obedezca. ¿Y cómo se obedece el evangelio? Siendo bautizado. Sí, hermanos. Entonces, si usted va ahorita y predica el evangelio y la gente cree, si verdaderamente esa persona cree, tiene que obedecerlo ahorita que usted le está predicando el evangelio. ¿Y cómo va a hacer que lo obedezca? Pues bautizándolo. Bautizándolo, hermanos. No hay otra forma de que obedezca el evangelio. No hay otra forma de decir que recibe la palabra. Recibir la palabra es bautizarse, porque eso es lo que leemos también en Hechos 2:41, ¿no? Cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Es decir, los que creen es porque son bautizados. Una persona que no se bautiza significa que no cree. Entonces, si vamos a predicar la palabra, hermanos, debe de ser el evangelio, hermanos, específicamente. El mensaje específico del evangelio. No podemos irle predicando otra cosa, hermanos. No podemos entretener a las personas con tantos estudios, hermanos, sabiendo que están en peligro de perderse. No debemos hacer eso, hermanos. Lamentablemente yo lo hice, hermanos. Pero, fíjense, es importante reconocer, hermanos, reconocer lo que la palabra de Dios dice, para que hagamos lo que la palabra de Dios dice, hermanos. El apóstol Pablo escribió, hermanos, que somos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Vamos a leer Romanos 6, versículos 3 al 5, hermanos. Bueno, dice la Reina Valera contemporánea, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Hermanos, otra cosa importante que debemos de recordar cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es que todos los demás temas de la doctrina de Cristo, hermanos, es para los que ya han sido bautizados. Esto es lo que vimos al principio, hermanos, allá en Mateo 28, versículos 19 y 20, donde Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice, hermanos, la Reina Valera contemporánea. Fíjense, hermanos, primero hay que hacer los discípulos por medio del Evangelio, bautizándolos. Y esto es muy urgente, hermanos. Esto es muy urgente. Es urgente que los hagamos discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Pero vuelvo a repetir, hermanos, no podemos bautizar a nadie sin oír el Evangelio. No podemos bautizar a nadie sin creer el Evangelio. No podemos bautizar a nadie, hermanos, sin estar dispuesto a arrepentirse, a cambiar. No podemos bautizar a nadie más si no está dispuesto a confesar con su boca que Jesús es el Señor, hermanos. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús dice, hagan discípulos bautizándolos, es porque está implícito, hermanos, el Evangelio ahí, la predicación del Evangelio, el poder de Dios para salvarlos. Ya después que los bautizamos, ahora sí hay que enseñarles a cumplir, dice el versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas, pero después de bautizados, hermanos. No tiene ningún sentido, amados hermanos, enseñarles las cosas que Jesús manda antes de hacer los discípulos, hermanos. Y digo que no tiene ningún sentido, hermanos,
si la persona muere en el camino al infierno. No tiene ningún sentido que usted le enseñe tanta Biblia, tanta doctrina, si la persona se muere, hermanos, se pierde en el infierno. ¿Ve? Por eso, amados hermanos, debemos de darle prioridad al mensaje del Evangelio. Lo primero, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ¿eh? Lo primero que yo recibí es lo primero que yo ando predicando. Fíjense, hermanos, ¿por qué es muy urgente, hermanos, el hecho de que no entretengamos con tantos estudios a las personas, hermanos? Bueno, recordemos que hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día de salvación. Dice 2 Corintios 6:2. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque Él dice, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, hermanos. Porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Fíjense, está señalando, este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Así que el día que se predica el evangelio a una persona, hermanos, para la persona que está perdida, Dios, a través de la predicación que tú estás dando del evangelio, está señalando este día, este momento oportuno para que se salve. Y se va a salvar por oír lo que tú estás predicando en ese momento. Se va a salvar por creer lo que tú estás predicando en ese momento. Se va a salvar, hermano, por estar dispuesto a cambiar por el mensaje que estás dando tú en ese momento. Va a confesar a Jesús, hermanos. Se va a salvar por confesar a Jesús por el mensaje que tú le estás dando en ese momento. Y va a obedecer el evangelio bautizándose este día por el mensaje que tú le estás dando en este momento. Está hablando de un momento específico, hermanos. Este es el día, este es el momento oportuno. ¿Ves? Si este es el día, entonces no es para mañana, no es para después, no, no es para que dentro de 8 días regresemos, no, este es el momento oportuno. Claro, hermanos, vamos a encontrarnos con personas que no eligen el momento oportuno de Dios. Por alguna otra razón, hermanos, nos pasó un caso allá en Tizimín, Yucatán. Andamos predicando allá, hermanos, en Tizimín, Yucatán, y le predicamos un señor, ¿verdad? Porque es casado, y joven, un señor joven. Él fabrica asadores, muchas cosas así de herrería y para venderlos. Y cuando le predicamos el evangelio, hermanos, él tomó la decisión de obedecerlo. Entonces le dijimos, no, pues búscate una ropa para que te mojes, ¿verdad? Y otra para que regrese seco. Y se metió este muchacho, hermanos, o esta señora a sacar su ropa de ahí de su casa. Cuando salió este hombre, hermanos, salió con sus ojos llenos de lágrimas y diciendo, ¿sabe qué, hermano? Creo que no me voy a bautizar. Y le dijimos, ¿y por qué? Y ella dice, no, es que mi esposa no está muy de acuerdo. Entonces, pues habíamos leído, hermanos, acerca de el que ama, que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Y le recordamos otra vez eso, ese punto, ¿no? Importante. Y él dijo, es que la verdad no quiero tener problemas con mi esposa. Si me bautizo, voy a crear un caos aquí en mi familia y pues no quiero problemas con mi esposa. Entonces, le preguntamos, le preguntamos a él diciéndole, ¿crees tú que podamos ayudarte más adelante para que puedas tomar la decisión correcta? Entonces, ¿de qué manera? Y nosotros te ayudamos.
¿quieres que nuestros hermanos de aquí, porque nosotros llegamos de acá de Veracruz, ¿verdad? Le dijimos, pues nuestros hermanos de aquí de Yucatán puedan ayudarte con más estudios, a estudiar un poquito más? Y me dijo la persona, sí, sí, está bien. Y pues ya le entregamos a nuestro hermano Felipe Mocul, porque ahí estuvimos con Felipe Mocul. Y le dijimos al hermano, bueno, le entregamos la lista, ¿verdad?, de personas que quedaron de esa forma de visitar posteriores. Y les platico esto, hermanos, porque este estudio que estoy dando ahorita, hermanos, no significa que nada más le des un estudio y ya no regreses con él a seguir estudiando, no. Lo que estoy diciendo, hermanos, hablando de la prioridad del Evangelio, es que si vamos a predicar el Evangelio, que sea un mensaje específico, hermanos, donde la persona crea, donde la persona, hermanos, esté dispuesta a cambiar, a arrepentirse, donde la persona esté dispuesta a confesar a Jesús como Cristo, y la persona esté dispuesta a bautizarse en ese momento oportuno, en ese día de salvación que Dios ha escogido. Si la persona, hermanos, no toma la decisión de obedecer al Evangelio en ese momento, pues vamos a buscar la manera de que podamos hacer otra visita. Otra visita, hermanos. Y les predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para ayudar, y lo ayudamos a hacer conciencia de esa obediencia que tiene que hacer, hermanos. ¿Para qué? Para su salvación. Miren, hermanos, después que ya han sido bautizados, Jesús dijo, hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Esto, hermanos, esto de enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado, puede durar toda nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida. Pero, ustedes saben, hermanos, que para ir al cielo con Cristo, hermanos, pues no necesitamos saber, hermanos, todo. Lo poquito que vamos aprendiendo de Dios, hay que ponerlo por obra. Porque acuérdense, hermanos, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que si usted y yo, lo poquito que vamos aprendiendo, hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? Quizás a usted y a mí nos hace falta aprender mucho de la palabra de Dios, hermanos. Pero pues esas cosas que desconocemos, hermanos, pues Dios no nos va a juzgar por esas cosas que desconocemos, ¿verdad? Dios nos va a juzgar quizás por las cosas que ya conocemos, hermanos. Y si no cumplimos con lo poquito que vamos conociendo, entonces ahí seremos culpables de desobediencia, hermanos. Y como he dicho en varias clases, hermanos, y sobre todo cuando predico el Evangelio, que el pecado más sucio, más repugnante y asqueroso que Dios puede ver en la humanidad es la desobediencia. La desobediencia. Ahora, ¿por qué? Porque la desobediencia, hermanos, es padre y madre de todas las maldades sucias y perversas que usted puede conocer, hermanos, en el mundo. ¿Y cuál desobediencia es esa? La que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. De ahí, hermanos, nacieron todas las maldades. Por eso, amados hermanos, aquí concluimos nuestra clase y esperamos, hermanos, que sea de bendición para todos. Pido disculpas a todos mis hermanos que estuvieron comentando, hermanos. No lo estuve, ¿verdad? Viendo ahí los comentarios, pero ahorita que terminemos la clase, hermanos, me voy a poner a ver los comentarios, hermanos, y ahí a saludarlos, hermanos, a todos, para dar mi saludo a todos y mi gratitud a todos, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos, y un abrazo para todos. Recuerden, para los que no me conocen, mi nombre es Orlando Córdoba Carrillo. Vivo aquí en Tuxpan, Veracruz, pero predico en el pueblito de Tihuatlán, Veracruz. Aquí como a 45 minutos, 50 minutos más o menos aquí de retirado. ¿Sí? Entre Poza Rica y Tuxpan por la carretera libre está Tihuatlán, donde la madera la convierten en arte. ¿Sí? Ese es el dicho. Ahí hay muchos carpinteros. Si alguien desea, ¿verdad?, un mueble de primera, venga a Tihuatlán y ahí se lo hacen de primera. Pues un abrazo para todos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Y estamos ahí programados para el domingo, 9 de la noche. Estaremos transmitiendo una vez más por su programa, El Varón Siguiendo a Dios.
Dios me los bendiga a todos, les amo en Cristo y una vez más agradezco, hermanos, el apoyo económico que nos han estado enviando varios hermanos, varias hermanas, y, y pues los hermanos también y las hermanas también dan. Gracias por ello, hermanos. Un abrazo para todos, hermanos.